Bienvenidos a Miles de Historias. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de la mitología egipcia, un universo lleno de misterio, poder y criaturas asombrosas. Desde los guardianes del inframundo hasta los seres híbridos que desafían la imaginación, acompáñanos en este viaje para descubrir las 10 criaturas mitológicas egipcias más impresionantes. Prepárate para conocer estos seres que han dejado una huella imborrable en la historia y la cultura del antiguo Egipto. Número 10. La salamandra. La salamandra, una criatura mítica de la mitología egipcia, ha sido fuente de misterio y fascinación durante siglos. Descrita como un enorme lagarto con habilidades extraordinarias, esta criatura no solo impresionaba por su apariencia temible, sino también por su poder para extinguir el fuego con su aliento, y por los efectos mortales de su contacto. El aliento de la salamandra era un fenómeno casi mágico, capaz de apagar el fuego con sorprendente facilidad. Su mera presencia transformaba las llamas en cenizas, lo que la hacía única entre las criaturas mitológicas. Sin embargo, su mayor misterio residía en el efecto letal que tenía sobre todo lo que tocaba. Cualquier ser que entrara en contacto con la salamandra caía víctima de su influencia mortal. Su rastro de babas era un signo ominoso. Al tocarlo, la piel de la víctima comenzaba a descomponerse, cambiando de color hasta convertirse en una mancha de vitíligo, como si una antigua maldición se hubiera apoderado de ella. Con su naturaleza esquiva, se ocultaba en los rincones más húmedos del mundo y solo emergía durante las lluvias estacionales. Durante las sequías, desaparecía sin dejar rastro, fusionándose con el paisaje. La gente observaba su desaparición en los días secos, dejando a futuras generaciones sin respuestas a los misterios que la rodeaban. El cuerpo de la salamandra estaba cubierto de manchas que se creía reflejaban el cielo estrellado, sugiriendo una conexión mística entre la Tierra y el cosmos. Estas marcas, de formas y colores únicos, hacían que la criatura pareciera un puente entre los reinos terrenales y el firmamento celestial. La salamandra permanece en el imaginario colectivo como un ser no solo temido, sino también como un enigma que continúa desafiando los límites del conocimiento y la creencia. Número 9. Las hieracoesfinges. Las hieracoesfinges son criaturas legendarias que combinan rasgos de león y halcón, lo que les otorga una apariencia feroz. Caracterizadas por su naturaleza oscura y violenta, no destacan por su inteligencia, sino por su brutalidad y fuerza física, siendo seres que desafían las leyes de la naturaleza. Descritas como leones alados, con cabezas de halcón, estas criaturas se desplazan en grupos de alrededor de 10 individuos, lo que las convierte en una amenaza formidable para aquellos que cruzan su camino. Estas criaturas, sin habilidad para lanzar conjuros, destacan por su devastadora lucha cuerpo a cuerpo. Con garras y picos afilados, atacan con furia letal, demostrando que su poder físico supera cualquier magia. Han mantenido una rivalidad ancestral con las androesfinges, conocidas por su gran inteligencia. Este conflicto, registrado en relatos y textos antiguos, narra épicas batallas entre ambas razas que devastaban los territorios donde luchaban. Al mismo tiempo mantienen un interés en las ginoesfinges, una especie de esfinge con forma femenina, a quienes buscan no por enemistad, sino con fines reproductivos, aunque esta interacción rara vez termina de forma pacífica. Sin embargo, su destino ha sido sellado como uno marcado por el conflicto, la rivalidad y la búsqueda de perpetuar su linaje a cualquier costo. A lo largo de los siglos, las hieracoesfinges han sido objeto de terror. Su brutalidad, combinada con su carácter depredador, ha convertido a estas criaturas en símbolos de fuerza indomable, capaces de someter a cualquiera que se cruce en su camino, mientras permanecen envueltas en un halo de misterio. Número 8. Los Shem-Suor. Los seguidores de Horus, nombrados los Shem-Suor, son figuras enigmáticas en la mitología y la historia antigua de Egipto. Su concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, abarcando diversas interpretaciones. Se les describe como un grupo de seres o reyes míticos que habrían gobernado Egipto en una era anterior a los faraones.
Estos seres, que se remontan a las épocas más oscuras y misteriosas de Egipto, son mencionados en textos antiguos como los servidores de Horus, en su lucha cósmica contra el dios Seth. Son presentados como guerreros divinos, un ejército celestial que apoyó a Horus en su lucha por la justicia y venganza tras la muerte de Osiris. En esta versión del mito, no solo acompañan al dios, sino que ejecutan la voluntad divina en la batalla por mantener el equilibrio cósmico. Además de su papel mitológico, son descritos como una dinastía de gobernantes que reinaron en Egipto por 6000 años, en el periodo entre la era de los dioses y la llegada de los primeros faraones humanos. Este periodo legendario se caracteriza por estabilidad y conocimientos avanzados en astronomía, arquitectura y matemáticas, que habrían influido en los logros de Egipto posteriormente. Otras versiones del mito indican que los Shem-Suor eran seres semidivinos que actuaban como intermediarios entre los dioses y los humanos, lo que explicaría su longevidad y conocimientos extraordinarios. En el ámbito religioso, eran vinculados con sacerdotes que guiaban a los difuntos en su viaje al más allá, reforzando su conexión con el ciclo de vida, muerte y resurrección en la cosmovisión egipcia. Y así es como los Shem-Suor, envueltos en misterio, ocupan un lugar clave en la tradición egipcia, entre la historia y el mito, dejando un legado que sigue fascinando a estudiosos hasta el día de hoy. Número 7. Las ginoesfinges. Las ginoesfinges son criaturas míticas de las leyendas egipcias, conocidas por su naturaleza fascinante y enigmática. Con cuerpos de leones alados y rostros femeninos de gran belleza, habitaban los desiertos y tierras cálidas, donde el sol implacable gobernaba. A diferencia de las poderosas androesfinges, destacaban por su sabiduría e inteligencia en lugar de su fuerza física. Estas cualidades las hacían tanto veneradas como temidas. Las ginoesfinges eran conocidas por su amor por los acertijos, los cuales no solo consideraban una forma de entretenimiento, sino una herramienta para medir la astucia de los viajeros que se cruzaban en su camino. A menudo exigían a quienes buscaban su ayuda resolver complejos enigmas o brindar información valiosa, como la ubicación de una androesfinge, arriesgando sus vidas si fallaban. Aquellos que lograban satisfacerlas obtenían a cambio conocimientos invaluables o guía a través de los peligrosos territorios que custodiaban. Conocidas por su amor por los acertijos y el conocimiento, también tenían una fascinación por los tesoros. Aceptaban gemas preciosas y oro a cambio de favores, lo que las conectaba con antiguas tradiciones de ofrendas a las deidades. Aquellos que deseaban su favor o protección, no solo debían demostrar ingenio, sino también generosidad, pues los tesoros materiales eran para ellas tan valiosos como las respuestas a sus enigmas. Con el paso de los siglos, las historias de las ginoesfinges se han convertido en parte de la mitología de Egipto, preservadas en los relatos de viajeros que de una forma u otra, lograron escapar del juicio de estas criaturas sabias y majestuosas. Número 6. Los gatos egipcios. Hace unos 4000 años, los gatos llegaron al antiguo Egipto, atraídos por la presencia de ratas y ratones en los asentamientos humanos. Allí, estos animales encontraron alimento, mientras los humanos se beneficiaban de su capacidad para controlar las plagas, protegiendo las cosechas y la salud de las aldeas. En Egipto, donde la agricultura era vital, los gatos se convirtieron en aliados valiosos para proteger los alimentos almacenados. Esta relación benefició tanto a los felinos, que encontraron un lugar seguro para prosperar, como a los egipcios, que apreciaban su contribución a la supervivencia de la comunidad. Con el tiempo, los gatos comenzaron a aparecer en representaciones artísticas de tumbas egipcias, alrededor de 500 años después de su llegada a los asentamientos. La existencia de momias de gatos, halladas en tumbas que datan de alrededor de 3000 a.C., refleja el respeto y veneración que los egipcios sentían hacia estos animales. Además de su valor práctico, los gatos en el antiguo Egipto adquirieron un estatus sagrado y místico. Fueron asociados con la diosa Bastet, símbolo de protección, fertilidad y amor, lo que les otorgó una conexión divina.
Los egipcios creían que los gatos, con su gracia y mirada penetrante, encarnaban deidades que convivían con los humanos, brindándoles protección y buena fortuna. Por su vínculo con lo divino, estaban protegidos por leyes estrictas. Herir o matar a un gato era un delito grave que podía castigarse con la muerte. Estas leyes reflejaban el profundo respeto que los egipcios sentían hacia los gatos, considerándolos no solo compañeros, sino protectores sagrados vinculados a su cultura, espiritualidad y supervivencia. La historia de los gatos en el antiguo Egipto es una muestra fascinante de cómo una relación de mutua necesidad evolucionó en un símbolo cultural y religioso, transformando a estos animales en un ícono inmortal de la civilización egipcia. Número 5. Las androesfinges. Las crónicas antiguas mencionan a las androesfinges, seres que combinan la majestuosidad de un león alado con la inteligencia y el rostro de un hombre. Conocidas por su sabiduría y compasión, destacan entre las esfinges por ser las más poderosas y benevolentes. En lugar de usar su magia para el mal, la emplean para defender y curar, reservando sus habilidades solo para situaciones de verdadera necesidad, siempre guiadas por un profundo sentido de justicia. Poseen una fuerza física formidable, capaces de acabar con un hombre con un solo golpe de sus garras. Sin embargo, su mayor poder reside en su rugido, que pueden emitir 3 veces al día, con cada rugido siendo más devastador que el anterior. El primer rugido de las androesfinges provoca terror, haciendo huir a quienes lo oyen. El segundo paraliza a sus enemigos, deteniendo sus movimientos. El tercer rugido, el más temido, drena la fuerza vital, debilitando y a menudo causando la muerte de quienes lo escuchan. Además, no solo destacan por su fuerza, sino también por su rol protector. Su misión es defender a las demás esfinges de amenazas y salvaguardar secretos antiguos. Incluso las ginoesfinges las buscan como protectores y guías, formando con ellas una unión que equilibra fuerza y sabiduría, asegurando la continuidad de su legado. A lo largo de la historia, los humanos han intentado sin éxito capturar a las androesfinges, atraídos por su poder. Sin embargo, estas criaturas, gracias a su astucia y magia, han logrado evitar la dominación, eligiendo vivir en soledad, lejos de la codicia y violencia humana. Número 4. Las momias egipcias. La momificación es una práctica emblemática del culto a la muerte en la historia de la humanidad, especialmente vinculada a las creencias religiosas del antiguo Egipto. La palabra momia proviene del árabe mumilla, que se refiere a una sustancia resinosa llamada betún, usada en la preservación de cadáveres. En el antiguo Egipto, la muerte se consideraba una transición hacia la menti, el reino de los muertos, similar al paraíso cristiano, en lugar de un final. En el reino de los muertos, el alma debía superar pruebas para demostrar su pureza y dignidad, buscando la vida eterna. No obstante, el cuerpo no podía ser abandonado, ya que se creía que el alma necesitaba reunirse con él para lograr la inmortalidad. Para facilitar el reencuentro del alma con el cuerpo, era crucial que este último se conservara en su forma original, lo que llevó a la obsesión por la preservación física. La momificación, un proceso largo y complejo, utilizaba sustancias como el betún y rituales específicos para proteger tanto el cuerpo como el alma del difunto. El arte de la momificación evolucionó con el tiempo, al igual que las creencias sobre la vida después de la muerte. Faraones, nobles y élites sociales eran embalsamados con gran esmero, reflejando su estatus y la promesa de una vida eterna y gloriosa. Las tumbas eran concebidas como hogares eternos, llenas de objetos personales, tesoros y ofrendas, donde el alma podía regresar anualmente para reencontrarse con el cuerpo que había habitado en vida. Las momias hoy en día expuestas en museos, continúan siendo un testamento silencioso de una civilización que veía en la muerte no un final, sino una etapa más en el ciclo eterno de la existencia. Número 3. Ammit. Ammit, conocido como el devorador de los muertos en la mitología egipcia, es una figura temida. Representaba el destino más aterrador para los antiguos egipcios, la destrucción total del alma.
Personificaba la consecuencia de no vivir de acuerdo con las leyes del Ma'at, devorando los corazones de quienes fallaban en el juicio final, condenándolos a la aniquilación eterna. Ammit era una criatura híbrida con cabeza de cocodrilo, cuerpo frontal de león y patas traseras de hipopótamo, el depredador más temido de Egipto. Simbolizaba la destrucción y la muerte tanto física como espiritual, representando una amenaza mayor que la muerte corporal para los egipcios, ya el que implicaba el fin total de la existencia del alma. En el inframundo egipcio, en el Duat, se encontraba el Salón de las Dos Verdades, donde se realizaba el juicio de Osiris. El dios Anubis colocaba el corazón del fallecido, simbolizando su esencia y moralidad, en una balanza. Si el corazón pesaba más que la pluma de Ma'at, indicaba impureza y una vida en contradicción con los buenos principios. Es aquí donde Ammit entraba en acción cuando el corazón del difunto resultaba impuro. Si lo devoraba, el alma era condenada a una segunda muerte, no solo física, sino la extinción total del ser. Esta condena implicaba la pérdida de la inmortalidad y el acceso a la Aru, los campos eternos de felicidad, condenando al difunto al olvido eterno. Algunos textos sitúan a Ammit junto a un lago de fuego donde los corazones de los injustos eran destruidos, simbolizando junto al lago la disolución total del alma. A pesar de su poder, Ammit nunca fue adorado. Representaba el temor que impulsaba a los egipcios a seguir los principios de Ma'at para asegurar su destino en el más allá. Su función era recordar que la justicia, la verdad y el equilibrio eran fundamentales para el orden social y el destino eterno de cada persona. Número 2. El ave Bennu. En el antiguo Egipto, nació la leyenda del Bennu, un ave inmortal que simbolizaba el ciclo eterno de creación, muerte y renovación. Venerado por los egipcios, fue una figura central en la cosmogonía de la civilización del Nilo, tan esencial para ellos como el sol que iluminaba sus tierras y sustentaba sus cosechas. Similar al fénix de la mitología griega, estaba íntimamente relacionado con las crecidas anuales del Nilo, las cuales aseguraban la fertilidad de la región y la continuidad de la civilización egipcia. Simbolizaba el renacimiento físico y espiritual, al igual que las aguas del Nilo traían vida a los campos. Esta majestuosa criatura estaba asociada con un ciclo inquebrantable de muerte y renacimiento, que los egipcios creían que regía toda la existencia. El templo del Bennu era un sagrado refugio donde el tiempo fluía de manera distinta. Contenía artefactos avanzados, como clepsidras, que medían el día y la noche. Allí, el Bennu era el guardián del tiempo, uniendo ciencia y fe. Otras versiones del mito decían que el Bennu surgió del corazón de Osiris, reforzando su conexión con el ciclo de la vida y la muerte, y convirtiéndolo en un puente sagrado entre los vivos, los muertos y los dioses. El ave se posaba en el Benben, un pilar sagrado considerado el centro del universo. Los sacerdotes custodiaban este santuario, creyendo que era el lugar más sagrado de la tierra, donde el Bennu renovaba su fuerza y el ciclo eterno de la existencia. La leyenda del Bennu perduró en Egipto y trascendió a civilizaciones posteriores, como la griega, que adaptaron esta mítica ave en su mitología. Para los egipcios, el Bennu era más que un símbolo, representaba el poder del universo para regenerarse y persistir, sin importar las adversidades. Número 1. Apophis. Apophis en la mitología egipcia, personificaba el caos y el mal, representando una amenaza constante para el orden cósmico. Habitante del Duat, el inframundo, se enfrentó a los dioses y a la creación. Se le representaba como una serpiente gigantesca que emergía del Nilo, simbolizando una paradoja, provenía de las aguas que otorgaban vida, pero traía destrucción. Apophis, en una de las versiones más populares, es hijo de la diosa Neit, nacido de su escupitajo sobre las aguas primordiales, lo que lo vincula al caos original. Sin embargo, otras fuentes sugieren un origen más enigmático, posiblemente un mito proveniente de tierras lejanas al este, más allá del desierto.
No era simplemente una criatura maligna, sino la encarnación del caos y el enemigo del Ma'at, el principio de orden y justicia cósmica. Su único propósito era interrumpir el viaje diario del dios Ra en su barca solar, para evitar que un nuevo día amaneciera sobre el mundo. Apophis atacaba de diversas formas, a veces embistiendo la barca con su cuerpo colosal, y otras creando trampas, como bancos de arena en los que quedaba atrapada, inmovilizada en la oscuridad del Duat. Aunque los dioses Horus y Seth luchaban valientemente cada noche para detenerlo, Apophis era indestructible. No importaba cuántas veces le cortaran la cabeza o desmembraran su cuerpo, la serpiente resurgía al día siguiente, atacando nuevamente con renovada furia. Este ciclo eterno representaba para los egipcios la constante lucha entre el orden y el caos, una batalla interminable. Durante los eclipses, cuando el sol desaparecía momentáneamente, los egipcios creían que Apophis había logrado devorar la barca solar, sumiendo al mundo en incertidumbre. Sin embargo, el retorno del sol tras el eclipse simbolizaba que los dioses habían triunfado nuevamente sobre el caos, permitiendo que el ciclo de la vida continuara por un día más. Apophis no solo simbolizaba el mal en un sentido abstracto, sino una fuerza viva e indomable que los antiguos egipcios temían y respetaban. Su presencia en las profundidades del Duat recordaba constantemente que, sin vigilancia y lucha, el caos siempre estaba al acecho, esperando el momento oportuno para sumir al mundo en la oscuridad eterna. Y así llegamos al final. Hemos explorado 10 criaturas fascinantes de la mitología egipcia, destacando figuras como Ammit, la devoradora de almas, y las androesfinges, guardianes de enigmas. El antiguo Egipto no solo reverenciaba a sus dioses, sino también a seres sobrenaturales que enriquecían su mitología. Es importante mencionar que en este video optamos por no incluir a Anubis, Horus o Bastet, ya que son deidades importantes en el panteón egipcio. En su lugar, nos enfocamos en criaturas y seres que enriquecen el vasto universo mitológico de esta civilización. Y aquí los dejo con una de miles de historias. Si el video te gustó no olvides dar like y suscribirte, además no olvides dejar tus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.